Bienvenidos y bienvenidas al curso de Geometría Básica. En esta unidad estudiaremos los ángulos. Abarcaremos el concepto de los ángulos, su medida y sus clasificaciones. Iniciemos. Podemos indicar que un ángulo es cuando dos líneas o segmentos de líneas conectan en un punto en común. El ángulo es creado por el espacio entre estas dos líneas. Podemos decir que este espacio formado se llama ángulo. En otras palabras, un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas o rayas que tienen el mismo origen. En nuestra imagen tenemos un punto en común que es el punto A, dos rectas, la D y la C, que el espacio formado entre ellas se llama ángulo. Por motivo de explicación, vamos a denominar a este ángulo ángulo Y. También hemos formado el ángulo alfa y beta, los cuales están limitados entre las líneas B y C con un punto en común A. Ahora veremos que la medida del ángulo que utilizamos normalmente se llama grado sexagesimal, el cual es representado por un círculo pequeño a la par del número. Este se creó dividiendo una circunferencia en 360 partes iguales. El ángulo correspondiente a cada una de sus partes es un ángulo de un grado sexagesimal. Para obtener un ángulo más pequeño que un grado sexagesimal, se crearon los minutos, los cuales son representados por una pequeña coma, y los segundos, los cuales son representados por dos comas. Así tenemos que un grado sexagesimal tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Podemos encontrar entonces el ángulo de 45 grados, 30 minutos y 55 segundos. Continuamos con su clasificación. El primer ángulo es el ángulo agudo, el cual es el ángulo mayor a 0 grados, pero menor a 90 grados, como podemos ver en la figura 2.3. El siguiente ángulo se llama recto, el cual mide exactamente 90 grados. El siguiente ángulo que vamos a estudiar es el ángulo obtuso. Este ángulo es mayor de 90 grados pero menor a 180 grados, como podemos ver en la imagen 2.4. Y por último, encontramos el ángulo llano. Este ángulo, cuya amplitud es la mitad de un ángulo completo, es decir, 180 grados, como se muestra a continuación. Podemos seguir clasificando nuestros ángulos. La siguiente clasificación es los ángulos suplementarios, los cuales, sumando los ángulos, llegan a tener 180 grados exactos, como se muestra a continuación. Tenemos un ángulo de 65 grados y otro de 115 grados. Si sumamos estos dos, nos dan 180 grados exactos. Estos dos ángulos se llaman ángulos suplementarios. Luego tenemos los ángulos complementarios. Estos ángulos sumados nos dan 90 grados exactos, como podemos ver a continuación en nuestro ejemplo. Tenemos un ángulo de 59 grados y otro de 31 grados. Si los sumamos, nos dan exactamente 90 grados. Estos dos ángulos se llaman complementarios. Podemos seguir nuestra clasificación y continuamos con los ángulos consecutivos. Son los ángulos que tienen un mismo vértice y un lado en común, como podemos ver en nuestra imagen. Nuestro lado común de estos dos ángulos es el lado C y nuestro vértice es el B. El ángulo alfa y beta son ángulos consecutivos. Y por último, podemos encontrar los ángulos opuestos. Estos ángulos son los que tienen los lados del uno son prolongados opuestos de los lados del otro. Por ejemplo, en nuestra imagen podemos encontrar que el ángulo A es un ángulo opuesto al B y el ángulo C es un ángulo opuesto al D. Gracias por su atención. A continuación, les dejamos dos enlaces en los cuales pueden consultar para mayor información y ampliar sus conocimientos respecto al tema de los ángulos. En nuestro primer enlace, ustedes pueden descargar el documento en PDF
y encontrarán una breve descripción sobre los ángulos, sus elementos y su clasificación. En el segundo enlace podrán encontrar el archivo, también en PDF, el cual pueden descargar y realizar los ejercicios de los ángulos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos.